Usted sabe que la venida del Señor va a ser cuando el final de los tiempos, que va a venir a salvar a Israel. Pero primero va a venir el Señor a llevar a su iglesia, que eso es el rapto. Son dos eventos diferentes. No hay que confundirlos porque son dos eventos diferentes en la Biblia. Muy bien, vamos a ver sobre esta parábola de las 10 vírgenes. Y el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo o a su novio, ¿sí? Esta parábola la dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a este gran evento que va a suceder, que es el rapto de la iglesia. El Señor va a venir en las nubes y dice que vamos a desaparecer como iglesia, los hijos de Dios, y nos va a recibir el Señor en las nubes, ¿sí? Primero van a resucitar los muertos que creyeron en Cristo, ¿sí? Sus hijos, y luego juntamente nosotros vamos a estar con ellos allí recibiendo al Señor en las nubes. Mejor dicho, el Señor nos va a recibir a nosotros. Y el Señor dio esta parábola acerca de las bodas. En el tiempo de, usted sabe que en el tiempo de Jesús, esta costumbre de las bodas era que el novio y la novia se encontraban, ¿sí? en un determinado lugar para unirse en matrimonio. Y bueno, las bodas duraban como 7 días, las fiestas de bodas. Y dice que los amigos el amigo del novio que había hecho un trato con el suegro y todo lo demás, el que hacía, por así decirlo, la transacción de la boda, el que acompañaba al novio, pero a la novia le acompañaban varias doncellas, doncellas, vieron como las damas de compañía que suelen usarse también en las bodas de hoy, ¿no? Pero dice que le acompañaban varias doncellas con lámparas encendidas. ¿Por qué con lámparas encendidas? Porque tenían que entrar por las calles oscuras, obviamente, y tenían que guiar el camino de la novia hacia el novio, hasta que tuvieron un encuentro con el novio, la novia, y ahí celebraban las bodas. Pero había una particularidad que no podían seguir, venía como una procesión, ¿no es cierto?, de los dos lados, que acompañaban al novio y a la novia, pero dice que no se podía seguir a la procesión esa de acompañarlos sin una lámpara encendida, porque las lámparas representaban las estrellas de los cielos que les prometió el Señor a Abraham en el tiempo de que él le prometió al Señor que sus hijos iban a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Bueno, era una costumbre, digamos, y un rito que se celebraba en las bodas. Entonces, acá está la situación. Dice que el reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a esta fiesta de bodas. Este encuentro, ¿no?, de la novia con el novio. Y dice acá, miren, les voy a leer el versículo 2, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Y muchas veces se le ha llamado el rapto secreto de la iglesia porque es un secreto del día y la hora, nadie lo sabe. Dice Jesús, ni aun el Hijo del Hombre, o sea, él como hombre no le había sido revelado, pero como Dios sí. Ustedes saben que Jesús es Dios, Dios sabe todas las cosas. Pero dice que esto no ha sido revelado para nosotros. ¿Qué día va a venir el Señor en el rapto? ¿Qué día va a venir el rapto? Sí nos dice cuándo va a venir en su segunda venida, después de los últimos 7 años de la historia de la humanidad, va a venir el Señor en su segunda venida. Pero lo del rapto no sabemos. Y por lo general el novio solía llegar a la medianoche. Y a veces se demoraba un poco, ¿no? Como se demoran los novios por ahí. Más que toda la novia por ahí se demora, ¿no? Pero como se dice que se solía llegar más tarde el novio o a partir de la medianoche. Entonces, todos con sus lámparas tenían que acompañar a la novia para encontrarse con este novio que la esperaba a ella. Y en esta historia vemos a las vírgenes. En este caso el Señor escogió 10 por el número 10, que tiene que ver con lo completo, ¿no? Y tiene que ver con la iglesia. Las vírgenes representan a la iglesia. Nos representan a nosotros. Ustedes saben que esto es una figura que Jesús utilizó para darnos a entender una verdad espiritual. La verdad espiritual es que el Señor viene en el rapto a buscar a su iglesia y las vírgenes representan a la iglesia de Cristo. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, las 5 vírgenes que tenían lámparas y aceite extra, dice que habían traído aceite extra, porque tenían las lámparas con aceite, pero además habían traído una vasija con aceite aparte, por si se les acababa el de la lámpara. Las otras, las insensatas, no trajeron eso y se quedaron sin aceite en el medio de la boda, mejor dicho, antes que comenzara la boda, y quedaron afuera de la fiesta. ¿Esto qué representa? Representa a la insensatez de no estar preparados cuando Jesús venga en el rapto. Y representa también a la prudencia de las que estaban preparadas. Una iglesia preparada y una iglesia no preparada. Y cuando hablamos de la iglesia, por lo general hay mucha gente que por ahí dice, sí, la iglesia de Cristo está muerta, pero no está muerta. La iglesia de Jesucristo, yo nunca digo que la iglesia llegue a estar muerta, porque si tiene a Cristo no está muerta. La persona que tiene a Cristo no está muerto. Los que están muertos son las personas que no conocen a Dios, porque están en el mundo, están fuera del Señor y están separados. Muerte significa separado, están separados de la comunión con Dios y son muertos vivientes. Pero la iglesia nunca tiene que estar muerta y no va a estar muerta. Lo que puede llegar a estar es dormida. Por eso este sermón le puse despertar a la Virgen dormida. Despertar, que somos nosotros. Despertémonos. Pero hay una particularidad, que todas se durmieron, dice la Biblia. Todas se durmieron. Bueno, vamos a ver algunas cosas en este pasaje, cinco características que vamos a encontrar en este pasaje. Solamente un devocional, así que no podemos hablar mucho, pero vamos a ver, por ejemplo, una acción diligente. La acción diligente estaba acá en este versículo 4. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de las lámparas. O sea, aceite extra. ¿Qué significa eso? Significa que ellas estaban preparadas con aceite extra. ¿Y qué es el aceite extra? Es la llenura del Espíritu Santo. Estaban en comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia preparada, una iglesia prudente, es una iglesia que está en comunión con el Espíritu Santo. Pero no solamente en oración, sino que tiene que tener una vida llena del Espíritu de Dios, en santidad, ¿sí? En obediencia, en servicio. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia, son estos últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos ya.
Hay muchas señales acerca de estos tiempos. Por eso hay que predicar de estos temas. Yo cada tanto viene el Señor y me dice, predica de mi venida, predica de esto. Porque ya estamos en estos tiempos. Dice que las prudentes habían traído aceite extra. Y fíjese una particularidad, que se durmieron todas. El versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, todas, y se durmieron. No es el pecado el dormirse a veces, sino el no estar preparadas con el aceite suficiente. Porque a veces el cansancio del servicio y las preocupaciones y todo lo demás hace que nosotros perdamos la fuerza, pero al tener aceite, al tener el Espíritu de Dios, al tener la comunión con el Espíritu Santo, Él es nuestro consolador, Él es quien nos fortalece. Él es quien nos trae la guía de la palabra de Dios. Él es el que glorifica a Cristo y nos muestra a Cristo, el Espíritu Santo. Es una comunión íntima con el Espíritu Santo que representan estas vírgenes prudentes. Las otras también representan a la iglesia, pero como una virgen insensata que no ha tenido ese recado de tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso el novio al último les dice, no las conozco. No las conozco. El Señor dice que nos llama amigos, ¿verdad? Jesucristo nos llama amigos. Pero ¿cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando. La iglesia tiene la posibilidad de ser amiga de Dios. Cuando hablamos de iglesia sabemos que hablamos de las personas. Cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos ser amigos de Dios, pero si le obedecemos, si estamos con Él, si somos sus compañeros, si somos sus amigos, si estamos en una relación íntima con el Señor, si tenemos una vida de santidad, una vida de servicio, una vida de congregarnos. Hermanos, en estos tiempos duros, difíciles, de los últimos tiempos, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, y lo estamos viendo hoy. El amor de muchos se enfría. Y mire, gracias a Dios que nosotros tenemos la libertad en este país de predicar a Cristo y todo lo demás, porque hay lugares en donde no voy a mencionar, pero hay sabido lugares donde no se puede predicar el Evangelio. Hay pena de muerte por predicar el Evangelio, por tener una Biblia. Hay lugares donde los hermanos se conocen de memoria la Biblia entera, porque van pasando una hojita de Biblia por cada uno y se le van aprendiendo de memoria, porque le podrán quitar las Biblias, le podrán quemar las Biblias, los gobiernos, pero nunca le van a poder arrancar la palabra de Dios del corazón. Y hay lugares donde la iglesia cristiana es muy fuerte, es muy crecida, es muy madura, es muy poderosa, pero no se conoce porque está subterráneamente actuando, porque está prohibido predicar. Pero nosotros que tenemos la bendición de poder predicar, ¿qué vamos a esperar? ¿La persecución? ¿Qué vamos a esperar? ¿La persecución para que nos pongamos bien con Dios? ¿Para que podamos tener la libertad de buscar la presencia de Dios? ¿Para congregarnos? Hace frío, ¿verdad? Pero a veces hace calor. Y a veces no venimos a la iglesia porque hace frío, a veces no venimos porque hace calor. Y a veces no venimos porque el día está lindo, entonces salimos a otro lado y no venimos. Entonces, no hay excusas, hermanos. Para un hijo de Dios, lo primero para un hijo de Dios es tener comunión con el Señor y con su iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. Y no es solamente venir a la iglesia solamente para escuchar la palabra de Dios, que es una de las principales razones, pero también es para tener comunión con los hermanos. Por eso en estos tiempos de internet, que mucha gente que no se congrega porque ve la iglesia por la iglesia virtual, se congrega en la computadora nomás y no tiene comunión con los hermanos, muchas de esa gente el Señor le va a decir, yo no te conozco, porque no sos parte del cuerpo. Acá estamos haciendo una relación de cuerpo. Recién oraba Claudia,
orábamos juntos por cada una de las necesidades. Esa es comunión con el cuerpo, ¿se da cuenta? Es relación con el cuerpo. Y el que no tenga relación con el cuerpo, el Señor no lo va a conocer, porque si no pertenece al cuerpo, o a dónde vio un miembro de un cuerpo aislado del cuerpo. Si a mí me cortan un dedo, este dedo se pudre y no le pertenece más al cuerpo. Así son los miembros que están fuera del cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en estos últimos tiempos, porque hay mucha gente que está en internet hablando mucha basura, mucha falsa doctrina, mucha mala interpretación de la palabra de Dios, y empiezan a enseñar que no hay que congregarse, que el diezmo no es de este tiempo, un montón de cosas que por no tener conocimiento de la palabra de Dios hacen caer a muchos, y a muchos de los escogidos. El Señor dijo, muchos de los escogidos se van a perder. Pero hay, dice el Señor, del que haga caer a esos pequeños. Por eso, una acción diligente tenemos que tener. Una acción diligente. La iglesia es acción. La iglesia tiene que demostrar que ama a Dios. No solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Es decir, estar con Él, tener comunión con Él, estar orando todo el tiempo, estar buscando de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, viniendo al instituto bíblico para aprender de la palabra de Dios. Hermanos, comen la palabra de Dios en los países donde no se puede predicar la palabra. Los hermanos se conocen de memoria las escrituras por el hambre que tienen de la palabra de Dios. Y acá que tenemos libertad, hay que estar haciendo concursos para que vengan al instituto bíblico. Está linda la idea, pero es medio lamentable para mi forma de ver, ¿no? Porque todos tendrían que venir a buscar la palabra de Dios, por ese hambre de Dios. Una acción diligente, tenemos que ser diligentes, como las prudentes que trajeron aceite extra. Una revelación clara también tenían. Dice, y tardándose, el versículo 5 y 6, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se quedaron dormidas, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por lo general, siempre venía a la medianoche o después de la medianoche. Tampoco sabían las doncellas cuándo iba a venir el novio, pero tenían que estar ahí velando, esperando. Por eso digo una revelación clara, porque la iglesia es la que va a conocer cuando venga el Señor en su rapto. Los que están fuera de la iglesia no van a conocer ese tiempo. El que escucha la voz del pastor es la verdadera oveja. El que oye mi voz, dice el Señor. El que es verdadera oveja, dice el Señor, que va a discernir la voz de su pastor. La verdadera oveja es la que discierne la voz de su pastor. Y cuando venga el Señor, ¿quiénes van a escuchar la trompeta de Dios? Yo creo que la iglesia que está preparada y lista la va a escuchar. Los demás no la van a escuchar. Una revelación clara. ¿Tenemos revelación de los tiempos que estamos viviendo? ¿Tenemos discernimiento de los tiempos que estamos viviendo? La misma historia nos está confirmando todo lo que en la palabra ha sido escrita. Están armando ya la nueva religión mundial en la casa de Abraham, que crearon los 3 templos para judíos, el otro templo para los musulmanes y el otro templo para los cristianos, entre comillas. Un proyecto de los papas y de los demás líderes religiosos del mundo. Y se le llama la casa de Abraham. Y ahora están por firmar un pacto de paz, los israelitas con otras naciones árabes, y también se le llama el pacto de Abraham. ¿Por qué habrán puesto el nombre de Abraham? No es caprichoso el nombre, sino porque Abraham fue de donde descienden tanto árabes como judíos, de donde descienden estas generaciones, la que siguió a Dios y la que no siguió a Dios.
Y bueno, y Dios lo programó así, pero el hombre quiere desprogramar todo el programa de Dios. El hombre quiere formar de nuevo la nueva Babilonia, que es la unión de las religiones y la política. El hombre quiere volver de nuevo a la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas, porque la Torre de Babel no era más ni menos que un monumento al ego humano, el hombre queriendo ser Dios por su propia cuenta. Bueno, estamos viviendo los tiempos, hermanos, aunque sea lea las noticias o vea las noticias, mire lo que le estoy diciendo. Y se va a dar cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Veamos los tiempos, discernamos los tiempos. Dice el Señor, muchos dicen que faltan varios meses para la cosecha, pero yo les digo, alzad los ojos y mirad los campos que ya están blancos para la cosecha. Eso sale en Juan capítulo 4. Y podemos ver que en estos últimos tiempos también va a haber una gran cosecha de los que están listos para la salvación. Pero son señales de los tiempos. Las pestes, el hambre, las pestilencias, todos los terremotos, todas las cosas se van a ir intensificando, porque si bien es cierto, si siempre ha habido, en estos últimos tiempos se ha ido intensificando todo. O sea, la ciencia aumentará. Miren cuántos años aumentó la ciencia, en cuántos poquitos años. Hace 30 años no era lo mismo la tecnología que hoy, ¿verdad? La ciencia aumentará, es como que ya está avanzando velozmente toda la historia de lo que Cristo, de lo que Dios mismo ha profetizado en su palabra. Tenemos que tener una revelación clara y discernir los tiempos y escuchar la voz de Dios, porque la iglesia que está preparada es la que escucha su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Revelación clara. Una preparación perseverante. Fíjese, ahí el versículo 10. Lo voy a leer de acá de la Biblia porque no se ve bien, ¿no? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué triste eso, ¿no? Ver parte de la iglesia que no va a estar en el rapto. ¿Por qué razón? Porque no estaban listas, no estaban preparados, no estaban en comunión con el Señor, no estaban con el hambre de la palabra, no estaban haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, sirviéndole a Dios. Algunos ni se congregaban ya. Y se les va a cerrar la puerta. Estaban preparadas las prudentes porque habían traído aceite de más. Sabían que en cualquier momento la lámpara se les acababa el aceite. Y no podían entrar a las bodas, las demás, porque no se podía ir a una boda sin las lámparas de aceite, porque era un rito muy, muy sagrado. Por eso se cerró la puerta. El Señor traía una historia común de la vida diaria del pueblo y lo traía a esta revelación espiritual. Pero en la parte espiritual también podemos ver que la puerta se va a cerrar el que no tenga preparada su lámpara, el que no tenga aceite extra, el que no esté con los ríos de agua de vida que cantamos recién, fluyendo con el aceite que representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando las otras insensatas quisieron ir a comprar, se les hizo tarde, ¿verdad? Y dice, vayan a comprar. Y qué interesante, porque ¿saben qué? Es un precio que hay que pagar. La salvación es gratis para nosotros, pero Cristo pagó el precio, ¿verdad? Ahora bien, la salvación, el Señor no nos dice que tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente creemos en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca, nos arrepentimos de verdad y somos salvos. Ahora, para tener la comunión con Dios hay que pagar un precio.
hay que pagar el precio de orar, hay que pagar el precio de entregarse al Señor cada día, hay que pagar el precio de congregarse, hay que pagar el precio de servir a Dios, hay que pagar el precio. Hermanos, esto no es gratis. O sea, sí, es gratis la salvación, pero la comunión no. La comunión no se puede traspasar. Yo no le puedo decir al pastor David, pastor, óreme y páseme su comunión, ¿puede ser? No le puedo decir eso, no es bíblico. El pastor me puede orar y me puede dar una bendición, la bendición de Dios, pero no me puede transferir su comunión. ¿Se está entendiendo lo que les digo? Cada uno de nosotros es responsable por la propia comunión de cada uno con Dios. ¿Qué le voy a decir? Pastora Hilda, ¿cuántas dobladas de rodillas tiene? A ver si me transfiere, ahora que estamos en el tiempo de las transferencias, transfiérame un poco de oración, así me queda en mi cuenta esa oración. No se puede, hermanos. La comunión es personal. La comunión es personal. Por eso les dijeron, yo no te puedo dar mi aceite. Anda vos y comprá tu aceite. Pagá el precio. Pagá el precio. Bien hicieron las prudentes. Porque no se puede regalar el aceite así como así. La comunión no se puede transferir. Cada uno, dice Gálatas, llevará su propia carga. Cada uno será responsable delante de Dios de su propia comunión. Por eso que a algunos el Señor les va a decir, siervos amados, entren al gozo de su Señor, y a otros les va a decir, yo no los conozco. Pero Señor, hicimos milagro en tu nombre, no te conozco. Pero Señor, echamos fuera demonios, no te conozco. Nunca tuve relación con vos. Nunca me viniste a charlar conmigo, nunca me escuchaste la voz cuando yo te decía, nunca me obedecías. Yo quería que me sirvieras, yo te iba a dar un propósito tremendamente hermoso para tu vida y nunca, vos lo despreciaste. Es que me despreciaste a mí y yo no te conozco. ¿Se dan cuenta? Las verdaderas sensatas tuvieron una preparación perseverante, porque hay que perseverar, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es una cuestión de salvación en sí, sino estamos hablando de la comunión con el Señor, de conocerle, y conocerle es amarle, y amarle es servirle. Así decía una canción antes, ¿no? Y el servirle es el reconocer a nuestro Dios. Y la última, una advertencia firme. Fíjese, ahí en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos el día? No. ¿Sabemos la hora? No. Podemos conocer los tiempos como iglesia. Podemos discernir los tiempos, que ya faltan muy, pero muy poco. Pero el día y la hora, ¿y qué vamos a hacer en ese tiempo? Tenemos que velar, tenemos que vigilar. Velar es vigilar, velar es estar listos para cualquier momento que el Señor quiera venir. Si viene en este instante el Señor, ¿nos vemos allá arriba o no? Gloria a Dios. No era para que me lo digan, pero bueno, el que está seguro, gloria a Dios. Si viene en este instante, o si viene en algún momento que yo no le estoy obedeciendo al Señor, o que no quiero tener comunión con Él, o que no quiero servirle a Dios, o que no me quiero congregar, o porque me agarró sabanat, como dice el pastor, el espíritu de sabanat a la mañana. No lo llevo al extremo en el hecho de no venir a la iglesia, pero es parte, hermanos. El hecho de congregarse es parte. Cuando hay una cuestión de que una persona no se quiere congregar, hay algo malo en ella. Hay algo enfermo que no está bien.
no está funcionando bien. ¿Vieron cuando el auto tiene algún ruidito raro? Bueno, es porque no está funcionando bien. Así es lo mismo con esto. Son tiempos en que nos debemos congregar más y más, sabiendo que aquel día se acerca, dice el contexto, en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca. Mira el contexto en que lo habló ahí el escritor de la palabra, lo habló en el contexto del fin. ¿Cuál es el día que se acerca? El que el Señor va a venir a buscarnos. ¿Se da cuenta cómo está todo relacionado? Velad. ¿Qué es velar? Es vigilar, es prestar atención, es estar atentos, es estar firme, es permanecer, es tener comunión constante con el Espíritu Santo. Es buscar de la palabra de Dios, es amar a Dios y es anhelar, es tener hambre de Dios y es querer tener sed de Dios. Y si no tenemos esos deseos, pidámosle al Señor, el Señor lo produce, el Espíritu Santo produce ese deseo de estar con Él. Le puedo asegurar que cuanto más cerca estamos del Señor, más deseamos estar con Él. Porque Él produce, el fruto del Espíritu lo produce el Señor. Los dones no nos van a llevar al cielo. Tenemos dones, gloria a Dios, para usarlos para servir al Señor. Pero los dones vuelven al Señor porque son de Él. Pero nosotros podemos desarrollar los frutos, el fruto, mejor dicho, del Espíritu, con la ayuda de su Espíritu Santo. Porque es un árbol bueno. El árbol bueno produce frutos buenos, ¿verdad? Si hay buena tierra, si hay buen riego, si hay buena poda, hay buenos frutos. Todo lo produce el Señor. Lo que podemos participar nosotros en la tierra, porque el corazón es la tierra. Preparar el corazón para recibirle. Un corazón abonado, un corazón humilde, un corazón que no se rebela en contra de su palabra. Y lo demás lo pone el Señor, el riego del Espíritu Santo, la buena semilla que es la palabra y el buen fruto que lo produce Dios. Y eso te va a llevar junto con Él y te vas a encontrar en sus brazos, en los brazos del Señor cuando Él se pose sobre las nubes en el arrebatamiento. Amén. Quiero el último versículo leerles y ya terminamos con esto para poder realmente irnos con este pasaje de la palabra que ya lo conocen, pero es importante porque el Señor dice, alentaos con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4:16. Mire, la vamos a leer y dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, muy importante, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor ya está cerca. Y ojalá que todos escuchemos la trompeta. Porque cuando el novio venía, se anunciaba con un shofar, con una trompeta también en las bodas. Y la que va a escuchar la trompeta es la iglesia que ha sido prudente, la iglesia que ha tenido comunión con Dios, la iglesia que ha sido obediente, pero la iglesia insensata quedará afuera. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Como dice nuestro pastor. Oremos juntos, hermanos. Señor, gracias. Te damos. Nos alentamos, Señor, con estas palabras, que tú vendrás con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Señor. Vendrás desde las nubes, Señor, a buscarnos
Padre, vendrás, Señor, para encontrarnos contigo y poder celebrar esa hermosa boda contigo, Señor, para unirnos contigo y no separarnos nunca más, porque ese es el propósito para el cual tú vienes a buscar a tu novia, a tu esposa, a tu iglesia, Señor. Es el estar juntos contigo eternamente y para siempre. Señor, yo quiero estar allí. Yo quiero estar en ese evento, Señor. Oh, Jesús, cuán hermoso será, cuánta felicidad, cuánta paz. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, más sufrimiento, ya no habrá, Señor, temores, ya no habrá ansiedades, ya no habrá preocupaciones. Solamente estaremos contigo disfrutando y con nuestros hermanos de tu gloriosa presencia. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús.